En este episodio vamos a hablar del dinero necesario para comprar casa, construir y cambiar de hipoteca. 3 de los créditos más importantes que existen, de los 3 créditos hipotecarios que existen. Que sepas más o menos cuánto necesitas tener en la bolsa para llevar a cabo con éxito tu crédito hipotecario. ¿Cuánto dinero necesito tener ahorrado para comprar casa? Vamos a ver, el precio promedio de la vivienda en México, actualizado ahora en el 2025, los primeros 3 meses es de 1,859,043. En promedio eso cuesta una casa ahorita. Pero bueno, considerando que la casa vale 1,800,000 pesos, por lo menos deberíamos tener un 10% de enganche, que es lo que no te va a prestar el banco, más los gastos de originación, que vienen siendo los gastos notariales de escrituración, el costo del avalúo y si tiene o no tiene comisión por apertura el producto que estás contratando. Sumamos todo eso y nos va a dar alrededor de un 17%. Un 16-17% aproximadamente del valor de la casa que pretendes comprar. El 17% son 306,000 pesos que deberías tú tener Bueno, del ahorrado de la casa promedio. de una casa promedio. Pero okay, de la casa promedio que vale 1,859,000 pesos, suponiendo que el precio de la venta y el valor avalúo dan lo mismo, el 17% es 316. Exacto. 316,000 pesos y quizá un poquito menos lo puedes redondear en 300,000. Eso es si tú pides un crédito de adquisición tradicional. Si para asalariados que están dados de alta en el IMSS, les pueden prestar hasta el 97% del valor avalúo el banco. Eso significa que pagarías 3% de enganche más los 6-7% de gastos de escrituras, suman el 10%. Entonces, con un crédito con apoyo Infonavit la haces con 180,000 pesos. Claro. Más avalúo y todos los gastos, pues más o menos 180,000 pesos. O sea, un 10% si eres asalariado y si quieres poner el apoyo Infonavit. Y eso suponiendo que el precio de venta es igual al valor avalúo. Ojo, si el valor avalúo da más del precio de venta, ahí puedes negociar con el vendedor a ver si ellos quieren pagar los gastos de escrituras o no sé. Pero eso ya es otro tema. Eso es lo que tú tienes que pagar. Entonces, ahora, ¿cuánto dinero necesito tener para construir una casa? Si tú quieres construir una casa, primero te voy a preguntar, ¿ya tienes el terreno? ¿Es tuyo, no lo debes o lo quieres comprar? Si tú ya tienes el terreno, probablemente no necesitas mucho para desembolsar o probablemente nada. ¿Por qué? Porque ya estás aportando un terreno, una garantía que ya tiene un valor. ¿Sí? Entonces el terreno es como el enganche. El terreno es como que lo que tú vas a aportar. Ya no necesitas aportar dinero. Probablemente no necesites tener un ahorro para originar ese crédito. Salvo los gastos, ¿verdad? Como el avalúo, por ejemplo. Ese sí lo tienes que pagar de momento. Pero el banco te va a poder otorgar un crédito de hasta el 100% de lo que vayas a construir, del valor del presupuesto de la obra. Siempre y cuando el monto de crédito, no sobrepase el 80% del valor total de la casa. Entonces, el ahorro que debes de tener, si tú ya eres dueño del terreno y el terreno cumple con todos los requisitos que pide el banco, que esté dentro de la mancha urbana, que tenga servicios, más bien dicho, que tenga conexión a los servicios, agua, luz y que de preferencia esté urbanizado. Si el terreno cumple con todos los requisitos que pide el banco, puede ser tomado como garantía y el banco te va a financiar la construcción de tu casa. Siempre y cuando el crédito no sobrepase el 80% del valor total del proyecto. Esto es la construcción más el terreno. Eso junto es el valor del proyecto. ¿Sí? Exacto. O sea, si el terreno vale 1,000,000 de pesos, pero tú quieres construir una casa de 20 millones, pues evidentemente no te lo van a prestar porque la construcción sobrepasa los límites. Entonces, siempre hay que respetar dentro de ese margen de los límites. Claro. Entonces, los gastos, ¿cuál es el ahorro que debes de tener para construir tu casa? Si ya eres dueño del terreno, te recomendamos que por lo menos tengas un 2% del crédito que quieres pedir. Si quieres pedir, si el terreno vale 1,000,000 de pesos y quieres 4 millones para construir tu casa, te recomendamos que tengas ahorrado un 2%. Te recomendamos tener unos 70,000, 80,000 pesos para la formalización del crédito y pagar el avalúo. Así es. Los documentos de la licencia de construcción que vas a tener que solicitar después, o el arquitecto o el proyecto ejecutivo, lo que te va a cobrar por el proyecto ejecutivo el arquitecto, eso ya es otro boleto. ¿Cuánto tengo que tener ahorrado para poder comprar el terreno y construir? La mayoría de los bancos te piden que por lo menos tú aportes la mitad de lo que vale el terreno.
Ujú. Entonces te piden, el banco te presta el 50% de lo que vale el terreno, tú pones el otro 50%, pagas los gastos de escrituras, el terreno ya es tuyo y empiezas a construir. Ujú. Entonces, y el banco te va a empezar a prestar el dinero conforme avanzas la obra. Entonces, vas a necesitar la mitad de lo que vale el terreno y el dinero suficiente para llegar al 20% del avance de la obra. Hay bancos que sí te pueden prestar el 100% de lo que vale el terreno, pero tú tienes que empezar por tu propia cuenta hasta el 20% de lo que vale la obra. En el mejor escenario sería que el banco te preste, que este banco del que hablamos te preste el 100% del valor del terreno. En este caso, tú tendrías que tener ahorrado el 20% de la obra y el 2% para formalizar el crédito. Siempre tenemos que hablar en porcentajes Porque no sabemos cuánto va a costar tu obra, ni la construcción de tu casa, ni tampoco el terreno. Ujú. Exacto. ¿Cuánto dinero necesito tener ahorrado para bajar la mensualidad de mi casa? Ese producto que estás mencionando se llama mejora de hipoteca, pago de pasivos, algunos le llaman switch, otros le llaman pago de hipoteca. Es, a final de cuentas, mejorar la hipoteca de tu crédito. Puede ser que no necesites tener ningún ahorro. Entonces yo estoy pagando ahorita 30,000 pesos al mes con una tasa del 13%. Te puedo ofrecer un producto donde tú pagues 27,000 pesos y no tengas que desembolsar ni un peso. ¿Por qué? Porque muchas veces, acuérdate que el banco busca a menor riesgo mejores productos, ¿verdad? Entonces, en un cambio de hipoteca, Marco, donde tú ya puedes evidenciar 3 años, 2 años de pago puntual de la hipoteca, para el banco dice, oye, la garantía de que este cliente siga pagando su casa, las probabilidades de que este cliente siga pagando su casa, Son muy altas. son muy altas, ¿verdad? Porque ya tienes una experiencia por detrás que te respalda. Los bancos van a hacer hasta lo que no para ofrecer por los buenos clientes, para ofrecerte una buena oportunidad de cambio. Y te pueden decir, esa tasa del 13, yo te doy la del 10. Pero no nomás eso, te presto, ¿verdad? También para que pagues los gastos atribuibles a cambiarte de hipoteca. Y aparte te regalo el avalúo. Entonces, en ese sentido, para mejorar tu hipoteca no necesitas tener nada de dinero ahorrado. Y puedes hacerlo sin desembolsar un peso. Exacto. Pero estamos hablando de una situación hipotética en la que la mensualidad del crédito al que te vas a ir está quedando en menos de la mensualidad que ya estás pagando ahorita. Uh-huh. Si tú haces un cambio de hipoteca y la mensualidad va a quedar más alta de la mensualidad que estás pagando ahorita, que en ocasiones sucede, quieres reducir el plazo del crédito o a lo mejor muy común te quieres cambiar de un FOBISTE al banco. En ese escenario, ese crédito de cambio de hipoteca sí te va a pedir comprobar ingresos y en ese crédito sí vas a tener que tener dinero ahorrado, los gastos de escrituras. Por lo menos los gastos de escritura, ¿no? Más el avalúo en algunas ocasiones. Pero sí te iba a preguntar, ¿en qué casos alguien se quisiera cambiar de hipoteca para una mensualidad más alta? Son casos Pidiendo especiales. liquidez o reduciendo el plazo. A lo mejor lo que quieres puede ser un caso especial, pero sí sucede. En caso de que no se te puedan financiar los gastos de escrituras dentro del crédito, a lo más que podría ascender el dinero que tienes que tener ahorrado es del 1 al 2% del monto de crédito que vas a cambiar al otro banco. Fíjense, hay un concepto, un impuesto que se paga que es el del traslado de dominio cuando tú compras una propiedad. Lo más costoso al momento de pagar tus gastos notariales es el traslado de dominio. Cuando la hipoteca ya es tuya y la casa ya es tuya, no tienes que pagar eso. Entonces realmente los conceptos que tú pagas en los gastos notariales son honorarios del notario, derechos de registro del crédito nuevo y la cancelación de la hipoteca vieja. Esos son los costos que vas a pagar nada más. Y por lo general, como dice Marco, sí andan alrededor del 1 o del 2%, pero cuando son cantidades muy altas ya no es porcentaje. Incluso se reduce. Ya no es porcentaje, o sea, son costos fijos ya establecidos, ¿verdad? Deberíamos desglosar. Hacer un cambio de hipoteca, si tú debes 500,000 pesos, te va a salir más caro que hacer un cambio de hipoteca si debes 20 millones. Hablando en porcentajes. Hablando en porcentajes. Es en porcentajes, va disminuyendo conforme aumenta el monto. Entonces te cobra menos porcentaje si el monto es muy alto, pero te cobra más porcentaje si el monto es muy pequeño. Sí, o sea, yo no creo, voy a hablar en pesos, ¿no? ¿Qué será?
alrededor de 10 millones de pesos y mi cliente pagó hace un par de años 60,000 pesos. Pues es menos del 1%. Sí, no es proporcional, o sea, no es por porcentajes. ¿Por qué? Porque son montos fijos, ¿verdad? Lo que te cobra el notario, el del registro público, los certificados, etcétera. Y lo único que te cobran en porcentaje son los honorarios, pero como decimos, no son fijos porque están de acuerdo a un tabulador. Así es, dejándolo claro, siempre hay un costo al cambiarte de hipoteca, pero no necesariamente lo tienes que desembolsar. Y muchas veces te conviene pagar ese costo por mejorar la tasa de interés, la mensualidad y el plazo del crédito. Y la mayoría de las veces. La sí. mayoría de las veces te conviene. Si no hay mejora, pues para que te cambias, ¿verdad? Pero también en ocasiones podemos ver el caso de que los bancos ni siquiera te pidan la comprobación de ingresos, ¿eh? A ti te respalda el pago puntual. Cuando la mensualidad de tu nueva hipoteca va a ser menor a la mensualidad que ya estás pagando, no necesitas comprobar ingreso. Exacto. Puedes cambiar de banco. Sin comprobar ingresos, sin pagar avalúo, sin desembolsar los gastos notariales, quedarte con un mejor producto, menor mensualidad y a veces menor plazo, por Pues, supuesto. ¿quién no quiere hacer ¿Quién ese no quiere trámite? hacer ese trámite? Lo único que necesitas es Un buen broker.